pasando en Arica. El conflicto que dice el ministro y las autoridades de gobierno es que tenemos un bloqueo en Arica producto de los trabajadores de Quíbora. ¿Qué es lo que está pasando? Jimena Astudillo, muy buenas tardes. Buenas tardes, querido Gonzalo. Buenas tardes a toda tu audiencia. Otra vez nos encontramos. Qué gusto Otra saludar. vez el combustible nos une nuevamente informativamente. Quisiéramos uno que en algún momento fueran otras noticias las que nos unieran, pero bueno. Estoy disponible. Es cierto lo que tú dices. Hay un bloqueo que tiene que ver con la ruta 11CH, que une Arica con Bolivia, ya a la altura del kilómetro 62. Hay una planta de la empresa Quiborax donde se han instalado trabajadores, los 3 sindicatos de la empresa. Contémosles un poquito a tus auditores de qué se trata el conflicto para entrar después derechamente en el tema del combustible. Quiborax efectivamente es una empresa chilena que estuvo en Bolivia y fue expulsada. Entiendo que esa expulsión finalmente la capitalizó y la concretó Evo Morales, porque él se vanagloriaba mucho de haber expulsado a una empresa chilena, porque estaba haciendo explotación en el Salar de Uyuni, vulnerando ciertas normas, me parece, y decidió expulsarla. Bueno, el asunto es que aquí funciona, tiene su casa matriz aquí, y opera extrayendo ulexita en el monumento Salar del Surire, que es un salar que está en la frontera con Bolivia y está protegido. Entonces tú dirás, tiene ciertas normas de protección de medio ambiente, pero ahí le han permitido que funcione una minera desde los años 80, desde Pinochet en adelante le permitieron, al punto que investigaron, en estos últimos 3 años hicieron unas investigaciones en los organismos medioambientales del Estado y detectaron que había caído enormemente la reproducción de flamencos, ¿ya? Y se había alterado el humedal que había que resguardar, porque es un humedal que está adscrito a la Convención Ramsar. Entonces, con esos informes se entabló una demanda ambiental este año en contra de la minera. Y una de las medidas precautorias, todavía no se resuelve el fondo, dijo de parte de los jueces que deberían paralizar las faenas, y aquí viene el problema. El 11 de septiembre le dictaminan esa medida precautoria que rige hasta el 31 de diciembre y le prohíben sacar y mover cualquier cosa que esté ahí en el área que se determinó. Entonces quedaron 400.000 toneladas de material acumulado y ya estaba en vías de sacarse, no lo pudieron sacar, y lo que están pidiendo efectivamente es que les liberen ese material, ¿ya? Y tú dirás, bueno, ¿cómo es esto? Aquí en Chile funciona la separación de los poderes del Estado. Entonces los trabajadores han tratado por la vía, porque ¿quién es el que demanda? Es el Estado de Chile, la empresa. Entonces los trabajadores han ido por el gobierno bloqueando la ruta, pero al parecer esa medida no va a tener mucho sentido, porque esto está en una sede judicial, y no es que el presidente de la República le diga al Tribunal Ambiental, ¿sabes qué? Esto me está generando problemas en una carretera, o tengo trabajadores que en algún momento la empresa lo va a despedir, así que reconsidera tu medida. Esto está caminando por otro carril. En Chile no funcionan las cosas. En Chile no funcionan las cosas con un llamado telefónico y que se arregle todo. No hay incursión de otros poderes. No es así, ¿no? Yo hoy menos que nunca. ¿Sabes por qué, Gonzalo? Porque se ha estado viendo las noticias de Chile. Bueno, tuvimos el último caso ahora tremendo. Por eso a mí me llama la atención que el presidente Arce esté tan confiado en la relación que establece con el presidente Boric, cuando estamos todavía en un huracán tremendo que se genera el día jueves, viernes, cuando tiene que sacar a pedirle la renuncia a su subsecretario del Interior, el hombre más importante a cargo de la seguridad del país, porque se ve enfrentado a una acusación de violación de una mujer una funcionaria con la que trabajaba. Entonces, y ya venimos con una crisis con la justicia, por otro lado, donde a través de unos audios se van saliendo los cruces entre políticos y ministros de la Corte Suprema que han terminado por destituir a 2. Entonces hoy, esa jugada de ir desde el poder político a pedir alguna garantía al Poder Judicial está difícil. No está fácil, Gonzalo. Entonces, porque además es una justicia bien especializada, es la justicia ambiental, es una justicia nueva que se ha tratado de poner por sobre un poco todas estas componentes que antes hacía la justicia ordinaria, donde al final le daba la razón a las empresas. Esta justicia no. A ellos se suma, es una justicia especial. A ellos se suma también un panorama electoral que está viviendo la región. Y sume el panorama electoral nacional, donde
tienes un bloqueo. Entonces alguien diría, bueno, las cosas en Chile funcionan bien, entonces debería ser que proceda la policía, ¿no? Y desbloquee. Eso sería en lo que se piensa de Chile, que las cosas funcionan, pero tienes un problema, porque esta semana, este fin de semana que viene, hay elecciones. Entonces ninguna autoridad de gobierno, hoy yo creo, se la quiere jugar por una medida fuerte contra los trabajadores de Equiborax, porque ve de por medio el capital electoral. Esa empresa es fuerte aquí en Arica. Tiene como, entre trabajadores indirectos e indirectos, son como 800 a 1000, ¿ya? Trabajadores. Entonces, es fuerte, ¿ya? Y lo tremendo es que efectivamente el gobierno tuvo 2 años para ver qué hacía, porque entre medio empezó esta fiscalización y fue avanzando, y esos organismos del Estado le dijeron a la autoridad política que estaban fiscalizando, y pareciera ser que la autoridad no le tomó el peso, hasta que llegamos a la denuncia que termina en una demanda ambiental, y que ya es difícil. No, sería un precedente muy malo, porque además hay un patrimonio ahí de la humanidad, que es un ecosistema que tienes que cuidar, entonces que según estos organismos se ha puesto en riesgo. Vamos a ver, ahora voy a desmitificar algo, Gonzalo. Es cierto, en parte, lo que ustedes están diciendo, o la versión del gobierno la voy a desafiar un poquito, ya respecto de que el paro, el bloqueo, la ruta a Bolivia, sería la razón de por qué ustedes tienen el desabastecimiento, ¿ya? Eso, como dirían, sí y no. Y yo diría que es más no que sí. ¿Por qué? Porque yo les envío unas gráficas a ustedes donde demuestran que hay 3 barcos que han estado esperando desde el 30 de septiembre, desde el 3 de octubre y el último desde el 8 de octubre en la bahía de Arica, y no han desembarcado. Y durante ese tiempo, Gonzalo, ya lo habíamos explicado en tu programa, ha habido ventanas de buen tiempo, o sea, no ha habido marejadas, y pudieron haberlos descargado hace mucho rato. La pregunta es, ¿qué hace que Bolivia tenga sus barcos eternamente? Hay uno del 30 de septiembre, o sea, hace 21 días que llegó, y hubo ventana, de hecho descargaron. Entonces, no es la razón de fondo, sin quitarle mérito a un bloqueo que lleva solo 6 días, decirle, porque además en los bloqueadores han permitido el paso, y no 20 cisternas, han dejado pasar bastante más. Yo diría que en este rato, desde que empezaron a bajar un poco la intensidad para dejar pasar por una cuestión humanitaria, han dejado pasar al menos 150 camiones, y eso ellos lo han estado reportando a los periodistas que estamos cubriendo esto. Entonces, bajemos la pelota al piso, Gonzalo, sinceremos el problema. Ustedes traen un problema ya hace rato de gestión de yacimientos petrolíferos, ¿ya? Y que nadie les ha explicado, ni a ustedes ni a nosotros, por qué tienen barcos permanentemente flotando afuera, a qué costo, y por qué no los programan como corresponde, para que tengan un flujo de combustible adecuado a la demanda que ustedes tienen. Es más, Gonzalo, yo he sabido por fuentes muy fidedignas que en algún momento ha habido casos muy bochornosos respecto también de yacimientos. Ha programado un barco y después ha tenido que devolverlo a mar afuera, porque el operador del barco ha recibido un reporte de que si no pagan, y no han pagado, no pueden descargar. Entonces, la pregunta es, ¿qué está fallando aquí? ¿Tiene liquidez el Estado boliviano para las compras que hace? ¿Y cómo mantiene esos barcos tanto tiempo allí? Porque lo hemos conversado, en la logística, un día, 1 hora, 2 horas de retraso en un puerto es mucho dinero. Entonces, hay algo ahí en la logística que tiene yacimientos, junto con esta empresa que está en el Estado boliviano, que después distribuye el combustible, que no anda bien. No puede ser que te fallen todas las alternativas y no tengas un plan. Porque, por ejemplo, tú podrías llevarte el combustible, ya, si la ruta 11CH con Chile está bloqueada, puedes usar la Guaracolchane, que es la 15CH, que llega a Oruro, Pisiga, en esos lugares, y podría hacer eso. Entonces tampoco han diseñado un plan alternativo, que sería la única alternativa que podrían utilizar. Jimena, el tema es que Bolivia está sin plata, porque si no pagamos no nos dan el combustible. Jimena, ¿usted sabe cuánto se paga por barco, por día, semanal, mensual? ¿Cuánto está más o menos un aproximado? Porque es algo que no conocemos nosotros acá. Yo también lo ignoro, porque sabes que la logística del combustible, yo como te explicaba, no tiene la misma fórmula de cálculo que un barco que se estaciona en el puerto de Arica, que tiene varias variables. O sea,
tú sacas el barco afuera, ya no te estacionas adentro en uno de los sitios, porque eso es caro, lo tienes a la gira, y si lo tienes a la gira ahí hay un costo, ¿ya? ¿Qué tienen? Pero yo no sé la logística, no, la ignoro porque eso no lo hace Chile aquí. Si lo tuviera a mano te diría, pero también no sé porque este es un petróleo, un diésel, en la última descarga fue de gasolina, para que ustedes tengan, y Largo Edén descargó, pero todavía está en la bahía, o sea, no alcanzó a descargar todo. Entonces hay algo que pasa ahí con el movimiento que hace Bolivia, no sé si es donación para estar tanto tiempo allí afuera, no sé si es compra a costa de qué o qué está intercambiando Bolivia a quien le compra. Entonces es muy difícil, porque si es algo con una subvención o un apoyo, una donación, es muy difícil calcular lo que tú me pides. O sea, por eso es difícil determinar cuál es el costo, qué es lo que está pasando aquí, quién paga. Claro. Yo sí, lo que te puedo decir es que me he enterado que ha habido momentos en que han tenido que devolver un barco mar afuera porque el operador ha dicho que no lo descarguen porque no está pagado. En la anterior entrevista que tuvimos con Jimena nos decía que uno de los conflictos es del lado boliviano, que no hacía mantenimientos de los lugares de los muelles donde tenía que recoger el combustible. En el tema de estos mantenimientos, ¿se ha hecho algo para tomar previsiones? ¿Usted ha visto algo, Jimena? ¿Se está haciendo algo para de pronto, si viene época de lluvias, suban las marejadas y no tengamos más combustible? Que eso es lo que nos dicen, por las marejadas, por los bloqueos no hay combustible, pero lo cierto es de que no hay plata. Pero en la pregunta puntual, ¿usted ha visto algo de trabajos? Gonzalo, más que trabajos, lo que he visto, y que yo creo que se debe también a lo que nosotros pusimos de relieve y que no se conocía en Bolivia, le dijimos a la opinión pública de cómo funcionaba esto. Yacimientos quedó muy golpeado con esto de que develamos, ¿no? Dijimos la verdad respecto a lo que pasaba, que había una boya mala y que tenían una logística compleja, ¿ya? Que dejaban muchos silencios y que no aprovechaban todas las ventanas que había de buen tiempo. Lo que yo sé es que Yacimientos Petrolíferos ingresó una solicitud a la Capitanía de Puerto, que es la autoridad que rige y que la seguridad del mar, y le ingresó una solicitud para ampliar, aumentar el nivel de ola que le permitía. Hoy, para amarrar un barco, le permiten hasta 1 metro. Lo que está pidiendo es amarrar con olas de 1,5 metros, pero eso tiene que ser sometido, y ahí está también lo que uno dice, la comunicación de Yacimientos siempre no es del todo certera, veraz. Le dijo a Bolivia que había solicitado y que le habían dado el permiso. No, lo que hizo fue requerir el permiso, y ahora la Armada tiene que fijarle una cantidad de pruebas, que son al menos 4, en distintas épocas del año, para decirle, bien, los barcos que usted trae se comportan bien, son seguros, y le voy a subir la ola a 1,5. Pero al menos ese plan de maniobra tiene que considerar 4 intentos, y todavía no llevan 1. Entonces ingresan la solicitud y les dicen a Bolivia que ya Chile les autorizó. Eso no es cierto. Ingresa una solicitud para que le aprueben un plan de maniobra, y eso requiere primero una sesión de pruebas en distintas épocas del año. Por ahora se mantiene con la ola de 1 metro. Que es la que le tiene autorizada por mucho tiempo. Eso pudo haberlo hecho hace mucho tiempo, Gonzalo. Es más, lo que yo conozco del plan de maniobras autorizado, que es cómo te permiten ingresar un barco, data de mucho tiempo, y lo que me señalaban es que nunca se hizo con una prueba certera probando este modelo con barcos, sino que se hizo con un cálculo como de escritorio. Entonces se hizo con un cálculo muy reservado, y pareciera ser que la ola efectivamente podría ser que le aumentaran la cantidad de metros, pero eso hoy día tiene que comprobarlo. Entonces va a tener que entrar 4 barcos en distintas épocas del año y decirle, mire, esto se comportó así, lo van a probar, y en la medida que prueben que es bastante seguro, van a permitirle aumentar la ola, la altura de ola para estacionar el barco. Lo cierto es que hay preocupación y hay incertidumbre en función de que las gestiones de las autoridades de yacimientos y la gente encargada esté haciendo un trabajo con previsiones hacia el futuro, y no solamente poniendo parches, porque cada mes tenemos que estar en ese tema, y a ello se suma la falta de liquidez para poder comprar ello. Jimena,
¿Usted cree que el combustible pueda salir de Chile en las próximas horas para Bolivia? Porque aquí las filas son inmensas y se pareciera que fuese un déjà vu. Ya le he vuelto a consultar lo mismo en la anterior entrevista. Las filas son largas y de pronto va a entrar para unas 2 semanas y otra vez las filas, 2 semanas. ¿Cómo ve ese panorama y cómo ven la gestión del gobierno boliviano en relación a este tema desde afuera? Mira, Gonzalo, lo que yo te puedo decir es que el miércoles, volviendo al conflicto de Quiborax, el miércoles es un día clave, ¿ya? Es un deadline para el conflicto porque el miércoles hay una sesión judicial, una audiencia en Antofagasta donde se va a revisar la solicitud de la empresa y de los sindicatos de poder bajar esa cantidad de mineral, ¿ya? Pero ahí no tienes nada seguro. Ese es el escenario, ¿ya? Mañana va a estar la ministra del Interior aquí, Carolina Toá, que es la segunda autoridad más importante de Chile después del presidente. Entiendo yo que va a sostener una conversación con los trabajadores, pero lo que te decía, más allá de la coyuntura que ofrece el conflicto hoy o que la dificultad que te ofrece el conflicto con Quiborax, la pregunta que tú me haces es de difícil respuesta, porque si has tenido barcos hasta la semana pasada ociosos afuera, ¿qué es lo que impide a Bolivia tener un continuo flujo de ir descargando en la medida que vas recibiendo los barcos? Eso no tengo la respuesta. Entonces puede ser que se levante el conflicto y hay un despiche, como decimos en Chile, ¿no? Ya, se despacharon todos los que estaban acá, pero después vuelve un silencio en la operación del oleoducto y pese a que tienes barcos ahí, no los estén descargando. Entonces hay razones que tú y yo, por la forma en cómo se han manejado las comunicaciones, que ignoramos de esa logística. Yo te puedo decir que despejándose el conflicto, me cabe la interrogante de fondo que te he estado planteando respecto de si eso va a seguir operando teniendo 3 barcos con combustible afuera y que no sé cuándo los van a operar. Lo que te puedo decir sí es que hoy, por ejemplo, hay restricción para Sica porque la ola superó el metro, ¿ya? Pero esa condición no ha estado todos estos días. Claro, Sica es el muelle donde sacamos, es el muelle boliviano, de donde tenemos que salir. Las Exacto. marejadas no han subido las marejadas en este tiempo, han estado tranquilas. Ha habido espacios donde han podido perfectamente descargar. De hecho, tuvieron un barco y después se fueron en un silencio. Y en esos días de silencio había buen tiempo. Entonces, no logro determinar, salvo que sea la variable comercial de la que tú y yo estamos hablando, que le impida, es decir, no tengo pagado el combustible y por eso no lo puedo descargar. Porque imagínate, tienes un barco, en las gráficas que yo le envié está, desde el 30 de septiembre, el Cururo. Ese barco es inexplicablemente, sería bueno emplazar al gobierno y decirle ¿por qué lo tiene desde esa época? ¿Ya? ¿Por qué juega este límite? Es como esta lógica, cuesta entenderla desde una chilena como yo, que tiene a metros una estación de servicio y no se me ocurriría pensar que en algún momento va a faltar el combustible. No es una lógica que esté aquí, por lo menos, salvo que hay un terremoto, Gonzalo, alguna cosa que en definitiva remueva los cimientos del Estado, la infraestructura crítica. Es como yo podría pensar y decir, puede faltar el combustible. Me cuesta, o sea, entiendo lo que está pasando allá, pero me cuesta entender esta lógica gubernamental de estar como así de a poco, de a gotas, y aún así no se resuelve el problema de fondo. Lo que en Bolivia dicen que lo que ya se ha comenzado es un gasolinazo, ¿no? Con el incremento del combustible, y eso es lo que están esperando. Cálculos, son especulaciones, porque el gobierno no ha dicho nada al respecto, solamente habla de los conflictos, bloqueos en Bolivia como en Chile, que eso nos está perjudicando. Jimena, le agradezco mucho siempre este panorama completísimo que nos da, además que usted hace el seguimiento de lo que está pasando en el lugar de los hechos, mirando lo que ocurre. Esperemos de que el conflicto con Quiborax y los trabajadores se solucione en las próximas horas y de pronto sí se abra para tener por lo menos algo de respiro y ver que Bolivia tenga platita para comprar el combustible y así no tengamos que estar todos los meses, y eso tiene que ver con gestión, indudablemente, una gestión que nos dé certezas, nos dé seguridad a los bolivianos de lo que está haciendo sus autoridades. Gracias, Jimena, por este contacto. Muchas gracias, Gonzalo, que tengas una bonita tarde.